en la ciudad de Mar del Plata de manera habitual, pero bueno, este año ha cambiado aquí a Costa Salguero en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, finalmente el presidente ha aceptado la invitación y a partir de la 1:30 de la tarde va a estar aquí presente para dar cierre a este coloquio número 57 que realizan los empresarios de manera anual. Y también participarán justamente de esa exposición, escuchándolo y también para algunas preguntas, las máximas autoridades de este coloquio que habitualmente se van renovando. Pero, ¿qué pasa ahora? Bueno, ahora se está desarrollando en el interior de este pabellón de Costa Salguero uno de los puntos de exposición también que ha sido esperado con bastante ansiedad, porque son personas que son candidatas, justamente. Probablemente sean diputados nacionales en la próxima elección, o todos o algunos de ellos. Está el caso de quienes tienen la contienda en la provincia de Buenos Aires, como Diego Santilli, como José Luis Esper, como Florencio Randazzo, como Victoria Tolosa Paz y como Cynthia Houghton. Los 5 candidatos se encuentran en estos momentos en el interior de este pabellón para hacer la exposición de esas ideas, y justamente cuando termine este panel ya se dará paso a la previa de la llegada del presidente de la Nación. Diego y Nicolás, gracias. Volvemos ahí en cualquier momento. 1:30 más o menos va a estar el presidente ahí con los empresarios de IDEA. Después de varias idas y vueltas, finalmente se va a hacer presente el presidente Alberto Fernández. Vamos a estar siguiendo de cerca. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a Tarde A24, bienvenidos a MMD. Ya estamos arrancando con todo. En la tarde informativa, hay mucha información. Ahora vamos a hablar un poquito del tema de Estados Unidos también, donde hay muchas novedades con el tema precios. También problemas de desabastecimiento en Estados Unidos por las cadenas de suministros mundiales y sobre todo el tema de las vacunas. ¿Cuáles van a ser las vacunas que está autorizando a partir del 8 de noviembre para ingresar a Estados Unidos del resto del mundo? Pero vamos a arrancar con esto. Suenan todas las alarmas. Ha sido muy malo el dato de septiembre, que ayer acá anticipó en exclusiva que iba a estar arriba del 3%, Claudio Zlotnik. ¿Quién se hace cargo de evitar una crisis mayor? No solamente el dato de 3,5% es un dato que desarma todo el esquema que tenía el ministro Guzmán en esta segunda parte del año, la idea de que podía haber algún sendero descendente en la inflación. No solamente eso se desarma, sino que hay un problema muy grave mirado hacia adelante. Es decir, esta inflación del 3,5% en septiembre, que vuelve a acelerar al 52,5% anual, últimos 12 meses, la inflación general, el índice de precios al consumidor, no es solamente un problema de estos meses en el cual sigue funcionando la maquinita de la licuación de salarios reales, de jubilaciones reales, de planes sociales, sino es un problema mucho más grave mirado hacia adelante, en términos de expectativas. Ahora van a ver por qué hay un problemón desde el punto de vista de cómo va a ser el gobierno con estos datos de inflación nuevamente acelerándose para anclar las expectativas y evitar una devaluación y un impulso inflacionario todavía mayor el año próximo, es decir, después de las elecciones del 14 de noviembre. Veamos cuál ha sido la trayectoria de la inflación, y ahí se ve en la placa siguiente, por favor, claramente, que el año pasado, de la inflación que había dejado Macri, del 53,8%, estaba corriendo la inflación en diciembre del 2019, con la pandemia, con el cierre de la economía, se desaceleró la inflación, básicamente además porque no solamente hubo un aumento de la demanda de dinero, la gente buscando retener los pesos en el contexto de la incertidumbre, no se sabía qué iba a pasar, bueno, todo lo que ya conocen, sino también hubo algunos meses que el INDEC casi no midió precios, hizo relevamientos muy restringidos y hubo un par de meses de 1,5% con la economía cerrada, apagada de inflación. Pero apenas la economía se empezó a abrir, esa inflación que tocó un piso del 36% anual empezó nuevamente a acelerarse, en un contexto donde también vino toda la resaca de la emisión monetaria del 2020 con la disparada de la brecha cambiaria, el dólar que se dispara en octubre del año pasado
a casi 200 pesos, que a valores de hoy sería, ajustado por inflación, un dólar arriba de los 280, 290 pesos. Y eso acelera nuevamente la inflación. En marzo, cuando se toca un registro récord de 4,8% en marzo y empiezan a sonar las alarmas nuevamente en el Ministerio de Economía y Guzmán empieza de alguna manera a tambalear porque había prometido Guzmán que ya se iba a desacelerar la inflación, que el sendero de desaceleración iba a continuar, Guzmán toma una medida drástica. Por un lado, le quitan la posibilidad de ajustar tarifas. Intenta, como estaba en el presupuesto, aumentar tarifas de servicios públicos, pero bueno, ya conocen la disputa con Cristina, con Máximo Kirchner y demás, que le dicen, mirá, con la inflación en estos niveles acelerándose de nuevo en el año electoral, nada de aumentar tarifas de servicios públicos, luz y gas, fundamentalmente en el área metropolitana. Pero además usa fuertemente el dólar oficial como ancla de la inflación. Y lo que estamos viendo, que es muy grave, que ese ancla no está funcionando, no está anclando los precios. Por eso la inflación se vuelve a disparar al 52,5% con el último registro de este salto. Había tocado un piso de 2,5 en agosto, el salto de 3,5 en septiembre. Y ojo que se vienen meses con mucha inflación, como ha reconocido el propio Roberto Feletti, el secretario de Comercio. Los precios en octubre vienen también bastante mal, y después se viene noviembre y diciembre cuando son meses de estacionalmente mucha inflación. Pero el problema principal, el problema de fondo, la placa siguiente, por favor, es que tenemos una inflación del 52,5% anual con tarifas públicas casi congeladas. Ha habido aumentos muy mínimos de un dígito de tarifas de gas y creo que algo menor todavía de luz en Ciudad y Gran Buenos Aires, allá por abril, mayo, y después nada más. Digamos, con la inflación del 52%, se mantuvo en el área metropolitana congeladas las tarifas de luz, con el dólar oficial planchado desde marzo, aumentando a 1%, incluso menos desde marzo, y con controles de precios varios, es decir, con varios precios regulados. Veámoslo más detenidamente. Fíjense, los precios regulados, que el INDEC define no solamente como las tarifas de servicios públicos, gas, luz, agua, transporte público, que en el área metropolitana están prácticamente congelados, sino que los precios regulados incluyen salud, comunicaciones, educación, otros precios que el Estado va regulando, que en los últimos meses ha ido de alguna manera autorizando aumentos, como es el caso de la medicina prepaga, en el tema de salud y demás, porque no podía mantenerlos totalmente congelados, como era, porque son aparte brindados en sectores de proveedores privados. No pudo mantenerlos totalmente congelados, como el caso de luz, gas, agua y transporte público. Pero esos precios regulados, últimos 12 meses, aumentaron 38,6% frente a una inflación del 52,5%. Es decir, hay un problema muy grande hacia adelante, y esto lo sabe muy bien el ministro de Economía, Martín Guzmán, que está negociando ahora en Washington, que el acuerdo con el fondo, donde Guzmán plantea una reducción del déficit fiscal y de la emisión monetaria importante para el año que viene para tratar de anclar la inflación, requiere un recorte de subsidios económicos, fundamentalmente los subsidios energéticos, y la pregunta es cómo hace el gobierno después de la elección, hacia el año que viene, no sé si en el verano apenas se firme el acuerdo con el fondo, para empezar a descongelar tarifas de servicios públicos, para achicar la cuenta de subsidios energéticos, que es la cuenta principal para achicar si querés seguir reduciendo el déficit fiscal, cuando al mismo tiempo tenés 50 y pico % de inflación. Es decir, es un escenario muy complejo. Obviamente el retraso de las tarifas de servicios públicos no es el retraso que acumulaba el gobierno de Mauricio Macri cuando asumió allá a fines del 2015 y aplicó tarifazos, aumento de servicios públicos muy drásticos, pero tampoco el piso inflacionario es el que tenía Macri cuando asumió el gobierno. Macri asumió el gobierno con un 25% de inflación
y el año va a terminar seguramente con un 51-52% de inflación en estas proyecciones. ¿Cómo haces sobre eso para aumentar tarifa de servicios públicos, más allá de que protejas a los sectores obviamente de menores ingresos? ¿Cómo haces para que vos puedas descongelar esas tarifas en los sectores medios y medios altos y no haya un impulso inflacionario adicional? Y el otro tema, no menos importante, y yo creo que el principal, y va a ser seguramente una cuestión de discusión muy fuerte a la hora del cierre del acuerdo con el Fondo Monetario, es qué haces con el dólar. Porque acá estuviste usando desde marzo un freno de mano que lo tuviste que aplicar desesperadamente cuando se te disparó casi a 5% la inflación en marzo. Y ese freno de mano, que obviamente algo frenó, pero no funcionó para frenar la inflación por debajo del 50%. Fíjense estos datos. En 9 meses, el dólar oficial subió solo 17,8%, cuando la inflación en 9 meses acumuló 37%. Llevaste el dólar oficial, que Guzmán había dicho hasta marzo que tenía que acompañar siempre a la inflación para no perder lo que se llama tipo de cambio real, competitividad, lo llevaste 20 puntos abajo de la inflación general y aún así no pudiste bajar la inflación del 50%. Y estás en un proceso donde se te vuelve a acelerar. De hecho, para todo 2001, si sigue la proyección de lo que se está viendo con los precios, la inflación va a terminar alrededor del 51,5%, y el dólar oficial, que Guzmán ha dicho que es un poco lo que figuraba en el presupuesto original cuando la inflación para este año se proyectaba en 29%, va a terminar en 22%, suponiendo que obviamente este mes también van a tener 1% nada más de aumento del dólar oficial. El mes que viene, en medio de la elección y demás, va a aumentar también 1%, y que en diciembre puede aumentar un poquito más, 2%, pero tampoco mucho más. Tampoco nadie aconseja que suelten el dólar oficial en diciembre, porque diciembre es un mes donde los precios vienen muy, muy recalentados, y vos soltás el dólar oficial también en diciembre, ojo que puede haber un final de año muy, muy complejo. Pero ¿cómo haces para salir de esto? Que el Fondo Monetario obviamente ya se lo ha planteado Guzmán, que el año va a terminar con una inflación de casi 52%, con un dólar oficial que aumenta 22%, es decir, 30 puntos por debajo de la inflación. Y aún así te quedaste con un piso de inflación arriba del 50%. Ojo que es un escenario muy, muy complejo, no hay salidas fáciles. Y obviamente están viendo todos qué hace el gobierno después del 14 de noviembre. Y el problema es que estos números no solamente te complican el corto plazo, te complican en estos meses el querer recomponer ingresos, es decir, que los salarios le ganen por un poquito a la inflación, sino que te complica las expectativas, es decir, todos los procesos de dolarización y de expectativa de evaluación, cuando se acelera la inflación se disparan. Porque todos empiezan a decir, miren cómo se les disparó de nuevo la inflación, tienen cada vez menos reservas, empieza la dolarización en un tono mucho más acelerado de lo que ya vimos, y eso complica todo el escenario para la política económica. No me quiero detener más tiempo, repasar rápidamente algunos sectores, y vamos a hablar con un funcionario clave en este momento en el manejo de todo este tema, y lo voy a preguntar abiertamente, lo conozco hace mucho tiempo. Sé que es un economista que mira todos estos números y que sabe de los temas de los problemas macro de la inflación, como ha dicho el ministro de Economía, digamos, y cómo hay que encarar la macro para resolver los problemas inflacionarios. Pero también le voy a preguntar abiertamente quién está a cargo de tratar de frenar la inflación en la Argentina. Si es el ministro de Economía, Martín Guzmán, que está desesperado negociando en Washington un acuerdo contrarreloj, o es el secretario de Comercio, Roberto Feletti, que ha lanzado esta semana una serie de precios cuidados, con precios congelados. No se sabe bien todavía cómo es la cosa, porque no hay ninguna resolución firmada, pero bueno, ahora le vamos a preguntar en concreto a Roberto Feletti. Contame 2 o 3 precios que verdaderamente están volando por arriba de la inflación. Mira, empezamos por los alimentos, ¿no? Que tienen aumentos de entre 20 y 30 puntos por arriba justamente del promedio.
Y atención, porque acá lo que tenemos es un problema que es que muchos de estos precios aumentaron entre 20 y 30 puntos más. Son precios que estaban controlados, muchos de ellos congelados durante varios meses. Arrancamos con la carne, que se sabe que viene picando en punta desde ya hace tiempo, e incrementos en los cortes populares, según el INDEC, de entre 73,4% la carne picada y el 84,8% en el caso del asado. Pero fíjate después lo que viene pasando. El aceite, que es uno de los productos controlados, último año 74% de aumento, la yerba arriba del 70%, y después acá abajo tenés el pollo y la leche, que tienen lo que está ocurriendo es que aceleraron la suba de precios en los últimos meses, y termina en los últimos 12 meses 68,4 y 67,6% de aumento. Fíjate que cuando hablamos del tema de estos precios de los alimentos, obviamente en los sectores de menores ingresos, el porcentaje del presupuesto familiar que se dedica a alimentos es la mayor parte de ese presupuesto. Bueno, y contra eso hay que comparar el aumento salarial. Si el aumento salarial de algún sector, como sé yo, un obrero de la construcción o de cualquier otro sector, fue, sobre todo si trabaja informalmente, por debajo del 40%, recordemos que la pauta para este año era 32%, después se realizaron paritarias, pero no todos tuvieron esos aumentos. Bueno, estamos hablando de alimentos que están corriendo arriba del 60%, y que obviamente se llevan gran parte del presupuesto familiar. Pero además, no es solamente cuando hablamos de inflación, es un aumento generalizado de precios. Claro. Es decir, puede haber algún shock de precios relativos por el aumento de precios de las commodities, como ocurre con algunos alimentos, pero la Argentina tiene una dinámica propia que es que todo aumenta. Y fíjense lo que ha sido el aumento, por ejemplo, de indumentaria, de prendas de vestir y calzado. Fíjate, estos rubros están todavía por encima de lo que pasó con alimentos. Vestimenta y calzado, último año, prácticamente 64%. El transporte, aún con las tarifas congeladas, pero el rubro transporte incluye el precio de los autos, incluye los peajes, el costo de la cochera. Sí, ahí no estás poniendo nada de tarifas de servicios públicos de transporte, no estás poniendo colectivo. Ahí vos metiste transporte porque el INDEC pone ahí el rubro transporte, pero vos estás metiendo precio de autos, precio de peajes y cocheras, sí. 61,4%. Cuando te vas a los restaurantes y los hoteles, que justamente también vienen levantando los precios en los últimos meses, a medida que se fue reabriendo la economía, 59,5%. Salud, 58,4%. Acá tenés prepagas, pero sobre todo medicamentos. Yo le quiero preguntar después, a ver si van a hacer algo con los medicamentos. Aumentaron 62%, más de 62% en el último año. Las bebidas alcohólicas, 54,6%. Y por último, alimentos y bebidas, 53,4%. Es un gran problema. El tema de alimentos está por arriba de la inflación, pero fíjate la cantidad de rubros que están todavía por arriba del alimento y por arriba del promedio. Bien, está Fabián Rubino con el secretario de Comercio, flamante secretario de Comercio, juró esta semana Roberto Feletti. Fabián. ¿Cómo te va, Maxi? Buenos días. La verdad no quiero estar sentado en el sillón de Secretaría de Comercio Interior porque explota básicamente. ¿Cómo le va, Roberto? Muchas gracias por recibirnos. ¿Qué tal? Buenos días a todos y todas. Buenos días, Maxi. Lo está escuchando, Maxi. ¿Me estás escuchando? ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo andás? Bueno, a ver, te quiero hacer una serie de preguntas porque nos conocemos hace mucho tiempo, sé que no descuidás, digamos, y que sabés perfectamente, porque lo hemos hablado muchas veces, los problemas de la macro argentina, pero veo que apenas asumiste, estás lanzando el tema y aparece en todos lados, se viene congelamiento de precios. ¿Vos sos el encargado de frenar la inflación en la Argentina o es el ministro Guzmán? Yo soy el secretario de Comercio Interior encargado de llevar adelante una política de precios. Mis éxitos o mis fracasos dependerán de esa política de precios conforme a los objetivos que nos hemos trazado. El principal objetivo es bajar el peso de la canasta básica alimentaria en el salario. Lo primero que hicimos cuando llegamos fue ver que a pesar de la paritaria de los trabajadores registrados, del sector privado que tienen paritaria, el peso de la canasta básica sobre el salario promedio de diciembre del 19 a agosto del 21 aumentó del 9 al 11%. Es decir, como que la canasta básica alimentaria se va comiendo la paritaria. Este es el primer objetivo, aparear
política de precios con política de ingresos y bajar el peso de los alimentos en el salario promedio. Ese es el primer objetivo. Para eso, dos cosas que vimos. Una, la inflación de septiembre, la que recibimos, 3,5, y la aceleración de la primera quincena de octubre en precios de alimentos, limpieza e higiene personal. Sobre eso, convocamos el primer día que asumí a productores y abastecedores de alimentos y cadenas de comercialización, tanto las grandes como las regionales, para buscar un acuerdo de precios sobre 1.200 productos que los estabilizara por 90 días. Por eso no hay resolución firmada. Yo espero firmar un acuerdo. Si toca firmar una resolución de precio máximo, lo voy a hacer. El lunes es el final de negociación. La idea es llegar a un acuerdo sobre esos 1.200 productos que se compatibilice con octubre, noviembre y diciembre, que son meses de mucho consumo, ¿sí? Y que permita un impacto menor sobre el salario de la canasta alimentaria. Además, también sabemos que primavera es consumo, también sabemos que vienen las fiestas, que van a ser las primeras fiestas con un impacto atenuado de la pandemia. Seguramente va a haber más reuniones, más movimiento, y no queremos frustraciones por precios. Ahora, ese es el primer objetivo que tenemos como política de precios. Ahora, esperamos un segundito. Por eso, sí. Ahora hablamos un poquito buscamos un acuerdo. Bueno, ahora hablamos de precios máximos, de precios cuidados y del acuerdo que están buscando con los empresarios. Pero vuelvo al punto. Hay 52% de inflación. Me imagino que el gobierno no pone la expectativa en el cargo del secretario de Comercio que esa inflación se vaya a desacelerar por el secretario de Comercio, digamos, pues si no deben pensar que Feletti es un mago. Y si lo puede hacer Feletti, ¿por qué no lo hizo Paula Español, que estuvo hasta ahora en la Secretaría de Comercio? Para que me quede claro, ustedes son conscientes de que el 52% de inflación no se frena con un secretario de Comercio, se llame Feletti, Español y demás. Porque si se frena así, uno dice, ¿por qué no lo hicieron antes? A ver, yo tengo un objetivo de política de precios y me voy a dar por haberlo cumplido por lo menos en esta primera etapa si logramos una expansión fuerte del consumo en el último trimestre del año de salida de pandemia y que el salario alcance más. Es una relación política de precios, política de ingresos. El problema es que la inflación te viene desbaratando la política de ingresos, como yo te situaba, el tema canasta alimentaria, salario promedio. Bueno, el objetivo del acuerdo de precios es buscar que los empresarios ganen vendiendo más y mantengan estables los precios, que ganen por cantidad y no por precios. Vamos al acuerdo y yo creo que, yo personalmente tengo un moderado optimismo que vamos a tener éxito. Es mejorar la capacidad de compra, mejorar, si querés, el poder adquisitivo del salario. Después, otras discusiones, las nominalidades serán temas de otra órbita. Como secretario de Comercio, mayor poder de compra del salario. Bueno, a ver, ahora voy para eso, digamos, para hacia adelante, un poco lo que yo contaba. Acá tenemos un 52% de la inflación, nuevamente con una aceleración inflacionaria. El ministro Guzmán está negociando un acuerdo con el fondo que obviamente plantea lo que ha planteado Guzmán en el presupuesto, que es achicar el déficit fiscal, la emisión monetaria, y tenés un dólar oficial que está corriendo 20, 30 puntos detrás de la inflación. Entonces, me imagino que para que mínimamente se recompongan los salarios y demás, ustedes están tratando de evitar después de las elecciones o de fin de año una devaluación. A ver, Maxi, de política económica, y lo hemos hablado en tu programa muchas veces, general, no corresponde que yo hable. Yo soy secretario de Estado, secretario de Comercio, y te sitúo la política que estoy intentando llevar adelante, que bueno, la tendremos que juzgar en el tiempo. Ahora, mi visión concreta, y por eso esta política, es que también hay una presión de precios por, bueno, posiciones dominantes en el mercado que permiten avanzar sobre esa política de precios. Si no, no se explica lo que te decía, la vulneración de la paritaria. Las consideraciones de los equilibrios macro no forman parte
de esta secretaría, ni Pero sos corresponde consciente que Ahora, la inflación en Argentina, en Estados Unidos, en la China, es un problema macroeconómico, digamos, que tiene que ver con los desequilibrios macroeconómicos. Más allá de que, pues si no, uno pensaría que en la Argentina hay empresarios especialmente especuladores que se diferencian de Chile, de Brasil, de otros países, y uno dice, y si son esos empresarios tan especuladores y demás, ¿por qué Argentina tuvo, no sé, en 2005 6% de inflación? O en 2004, en 2003 tuvo, 2004 tuvo 4 o 5% de inflación. yo soy consciente que desde nuestro gobierno, de que iniciamos nuestro gobierno hasta ahora, y te lo situé con números concretos, hubo una distribución regresiva del ingreso, por lo menos en la canasta de alimentos. Bueno, yo lo que quiero corregir con esta política de precios es esa distribución. El resto es responsabilidad de, por supuesto, los compañeros que están trabajando en las distintas áreas. Mi visión ahora es bajar el peso de la canasta alimentaria en el salario. ¿Para qué? Para que haya recuperación del poder de compra. Bueno, vamos en un trimestre que va a ser de mucho consumo. Vamos a esos acuerdos, digamos, porque a veces se generan también expectativas, los empresarios salen a decir van con congelamiento de precio, van a congelar todo, entonces se genera como una expectativa que me parece que está lejos de la realidad. La anterior secretaria de Comercio, Paula Español, decía que ella tenía precios máximos hasta que terminó con los precios máximos de 70.000 productos. Vos fuiste, la viste personalmente. ¿Qué tal, señora Paula Español? Te dijo 70.000 productos, sí, Claudio, sí, sí, que estaban con precios máximos. Dentro de precios máximos. Pero que se desbordó, la realidad lo desbordó. No, está bien, pero ella decía que tenía 70.000 productos en precios máximos. Los supermercadistas decían, no puede ser, son menos, y esto y lo otro. Ella decía, la secretaria de Comercio, Paula Español, que había 70.000 productos en precios máximos. En un momento hizo caer precios máximos porque dijo, bueno, no hay posibilidad de seguir con esto, empiezan a haber problemas de desabastecimiento y demás. La propia secretaria de Comercio terminó con los precios máximos de 70.000 productos y continuó con los precios cuidados, que hasta ahora eran 600 productos y que ustedes lo quieren llevar a 1.200 productos. Digo, para entender un poquito, ¿ustedes no van a aplicar precios máximos generalizados como intentó hacer en su momento Paula Español, sino que se van a ceñir a una canasta reducida de precios cuidados? A ver, la política de precios máximos se dio en el inicio de la pandemia y estaba orientada a evitar abusos en un momento donde caía la actividad y donde se dislocaba el funcionamiento económico. Fue una política de emergencia. Nosotros ahora, como ya te digo antes, mi preocupación es retrotraer aumentos, 82% en los detergentes, en un detergente, no en todos, aumentos del 10 al 20% en distintos productos alimenticios de góndola, como las conservas, la manteca, aumentos del 25% en higiene personal. Digo, eso lo quiero retrotraer al 1 de octubre y acordar la estabilidad por 90 días en 1.245 productos que hemos puesto. Eso incluye una canasta bastante amplia que también se correlaciona con los consumos de clase media, porque otra cosa que ha pasado a lo largo de la pandemia es que los sectores de ingresos medios han visto restringidos en el plano alimenticio su habitual capacidad de consumo. Bueno, esto es lo que queremos restituir. Una pregunta. Y si realmente, porque vos situabas la resolución firmada, yo quisiera llegar a un acuerdo. Y quisiera el lunes cerrar un acuerdo de consenso con los empresarios, y así se planteó a los empresarios. No sé qué dicen ellos en los medios, pero lo que se le planteó a los empresarios era retrotraer al 1 de octubre y estabilizar por 90 días sobre la base de un acuerdo. Si no hay acuerdo, bueno, evidentemente, para lograr la recuperación salarial y tenemos que aplicar precios máximos en un segmento de productos y lo vamos a tener que hacer. Yo quiero evitarlo porque creo que lo mejor es un consenso social, porque el equilibrio social hoy de la Argentina depende mucho de que se recupere la capacidad de consumo del salario. Porque si no, ¿hasta dónde avanza? Voy comiéndole. Pero perdón, ¿qué instrumento utilizarían ahí si hay empresarios que dicen no firmamos un acuerdo de congelamiento de esta canasta de 1.200 productos hasta enero? A ver,
yo no voy a anticipar las herramientas que dispongo. Vamos a utilizar los instrumentos que nos permite la ley. Digo, eso es así y es lo que me da las facultades como secretario, con el argumento contundente que la negociación salarial está desbaratada por la suba de precios de los alimentos. No, Entonces, eso no hay duda, eso no hay duda. Ahora, el tema es que cuando... bueno, eso es un argumento contundente. Bueno, eso no hay duda. El tema es que tenemos una discrepancia respecto a cómo se resuelve eso. No hay duda de que los salarios, las jubilaciones, los planes sociales, todos fueron por cuarto año licuados. No hay duda. Yo asumí como secretario de Comercio Interior para hacerme cargo de esta situación. Y desde las herramientas y de las facultades y misiones y funciones que me otorga la Secretaría, voy a actuar en mejorar la distribución del ingreso en favor de los salarios, jubilaciones y todo ingreso popular. Ahora, Feletti, acá... Veremos, y esta me parece una herramienta concreta, ¿no? Bien clara. Ahora, cuando hablo con los empresarios, con lo que vos te reuniste, dice, bueno, el lunes cuando vayamos ¿Estás hablando, Claudio? Claudio Lonic, sí. Sí, ¿cómo te va? Bien. Porque no los veo, por eso. Cuando ahora el lunes a la tarde los recibas, ellos dicen, bueno, vamos a acompañar. Obviamente, si vos les estás pidiendo sobre 1.247 productos, mantenerlos congelados, van a pelear un poquitito, pero me parece, van a terminar aceptando porque lo que estaban negociando era un aumento del 4% hasta enero. Mantenerlos congelados, más o menos, lo pueden hacer. El tema es qué pasa con el resto de los 70.000 productos que Paula Español venía firmando bimestralmente acuerdos de aumentos de entre 5 o 6% y evidentemente no se cumplían con la inflación que tenemos. ¿Qué va a pasar con el resto de los alimentos? No la canastita de 1.247 productos. No tengo claro, espera, despacio. No tengo claro que estuviera negociando. Digo, no importa, eso no es el... no voy a abrir esa discusión. Lo que yo necesito hoy garantizar es consumo en los productos de góndola. Alimentos es solo un sector. Luego habrá que ir reuniéndose con los otros sectores. Ahora, en lo inmediato, y lo que más me preocupó a mí, ya te digo, artículos de limpieza, lata de conserva, café, aumentos que iban entre el 10 hasta llegó al 82 en el caso del detergente que lo dije ayer. Luego tendremos que ir juntándonos y reuniéndonos con todos los sectores para ir aplicando, en principio, políticas de acuerdo. Si no, tendremos que, bueno, ir a esquemas de precios regulados más amplios. Digo, yo agradezco el empoderamiento que ustedes me dan, pero les recuerdo que este es mi cuarto día hábil en la Secretaría. No, está bien, por eso... Pero, entonces, pero lo que estamos... nosotros hoy lo que nos preocupa es garantizar una canasta bien amplia, no es una canastita, es una canasta bien amplia de consumo masivo, que abarca consumo de clase media, para poder potenciar el salario. El segundo punto que nosotros vamos a ir teniendo son ir revisando todos los otros sectores. La política de precios máximos que se aplicó, recordemos que fue en la emergencia de la pandemia. Si los acuerdos fracasan, bueno, probablemente tengamos que aplicar regulaciones, pero es muy prematuro hablar de esto. Ahora lo que quiero es implementar una política de precios que recupere el poder de compra del salario lo más rápidamente posible, sobre todo en un trimestre de mucho consumo. Ahora, Feletti, me parece que no es trivial la pregunta que hacía Claudio respecto a, está bien, los empresarios pueden decir, mantenemos los precios congelados en esta canasta, pero, digamos, el resto del universo de precios que hay en la economía se siguen moviendo claro, al compás de lo que pasa en el resto de la economía y en toda la economía, que es una indexación de precios que viene a un nivel arriba del 50% anual. Y estamos manteniendo reuniones con distintos segmentos para ver precisamente y revisar precisamente. Yo no dije que la pregunta fuera trivial. Yo lo que dije es que estamos manteniendo reuniones justamente para ver todos los procesos de ajuste
permanente de precios. Ahora, la realidad y lo que uno ve en estos bienes finales es que no hay un elemento muy contundente para semejantes aumentos. Que yo entiendo la necesidad de maximizar el beneficio. Lo que queremos es paralizar lo que ocurrió la primera quincena de octubre, acordarla y estabilizarla por 90 días. Y que la gente no se frustre cuando vaya a una góndola y tenga que dejar un producto porque no le alcanza o lo tenga que dejar en la caja. Ese es el primer objetivo inmediato. Por supuesto que hay otros segmentos que tienen que ver con lo que podemos denominar inflación internacional o suba de precios internacionales que impacta en trigo, maíz, carne, que también es sujeto de revisar. Estos son productos de góndola. Por supuesto que también hay otros insumos muy importantes que están teniendo que ser revisados. Ahora, en lo inmediato llegar a este acuerdo, luego seguirán otros. Te hago una última pregunta respecto por eso. Vos decís en lo inmediato está ahora, este acuerdo, seguirán otros. Ahora después vamos viendo, y supongo que me darás la oportunidad, y monitoreando el impacto que tiene sobre el salario esta política. No, está bien, pero ¿quién no quisiera que efectivamente se pueda designar a un funcionario y se termine el problema del impacto de los precios en los ingresos de la gente, digamos? Sería fantástico, digamos. Y yo insisto, si así se pudiera resolver, ¿por qué no lo hicieron antes, digamos? ¿Por qué no lo hicieron más rápidamente, digamos, no solamente ahora en estos 2 años, sino en el gobierno anterior, el gobierno de los últimos 8 años de Cristina, donde se convivieron también con niveles de inflación que eran la mitad de los actuales? Pará. Despacio, porque si no me haces preguntas y yo debo responder sobre lo que pasó en la historia económica. Por eso, no volvamos al pasado. Pará. La distribución del ingreso en los gobiernos de Cristina eran mucho mejores que esta. Nosotros heredamos una caída salarial del 23% durante el macrismo y no la hemos podido recuperar, en parte por la pandemia, en estos casi 2 años. Bueno, la apuesta mía es una política de precios que se correlacione con la política de ingresos y permita recuperaciones. Bueno, vamos a ir monitoreándolo y viendo si tenemos éxito o no. Te hago la última respecto a cómo sigue esto, y sin meterte en la competencia de Guzmán como ministro de Economía. No corresponde y no es mi objetivo. Pero yo he sido designado secretario de Comercio Exterior. Está bien, pero vos tenés claro que cuando ya tenés una inflación del 50%, la política de ingresos, que en la segunda parte del segundo gobierno de Cristina uno podía decir, bueno, que los salarios le ganen la jubilación un poquito a la inflación que corría al 25, ir un año sí, otro año no. Cuando devaluó Kicillof en el 2014 no, pero en el 2015 sí, en el 2013 sí. Pero que eso se desacomoda totalmente cuando ya estás con 50% de inflación, con tarifa de servicios públicos congelado y con el dólar atrasado. ¿Vos sos consciente de que hacia adelante, más allá de cuál sea tu papel, es muy importante acomodar la macroeconomía en la Argentina? Sí, pero más a mi favor con lo que estás diciendo es que hay una presión monopólica de precios en este planteo. ¿Por qué? Que es inexplicable. ¿Y por qué es inexplicable? Porque si tengo insumos como la energía regulados, tengo un conjunto de precios regulados, no hay una situación de overshooting cambiario, ni mucho menos, que explica la presión. También en la convertibilidad el dólar estaba anclado y tenías inflación. Y eso que lo explicaba. Si no era, bueno, voy apropiando ganancias hasta donde me dejan o hasta donde el mercado me deja. Queremos acordar que eso no pase y decirle, ganen por cantidad y no por precio. Pero vos ahí, me perdí un poco, pero estás asignando a este 50% de inflación el tema de la voracidad de los empresarios, digamos, no un problema. Yo te puedo conceder el shock externo que ha impactado en toda Latinoamérica. Ahora, que Argentina tenga 50% de inflación y que el resto de los países de la región fluctúen ahora entre 5 y 10% por el shock externo, no sé, ¿eso vos lo atribuís a la voracidad de los empresarios argentinos respecto a todo el resto de Latinoamérica?
Yo lo que creo es que, primero, Argentina siempre tuvo puja distributiva distinta por su conformación, su estructura social, su clase media poderosa, que discute habitualmente, y que eso no pasa en muchos países de Latinoamérica, discute su pedazo de porción de ingresos y su estándar de vida, aunque no, a veces no le vaya bien. Ahora, y el otro punto, ya que mencionaste el tema internacional, muchas veces dijeron que el gobierno de Néstor y también el de Cristina estaban absolutamente favorecidos por el viento de cola, que era el precio de la soja. Ahora, Néstor tenía un precio de la soja de $350 la tonelada y hoy pasa a los 400. Digo, pensemos, revisemos esas cosas, porque si no, hay mucha tela para cortar ahí. Yo lo que te digo es que hoy también hay un viento de cola, pero que no está siendo aprovechado por los argentinos. Bueno, vamos a tratar desde esta Secretaría de tener una política de precios que permita que los argentinos y argentinas disfruten de este contexto internacional de commodities más favorable en un aspecto. Después hay otro aspecto que es interno. Pero vos mismo lo dijiste, digamos, el primer gobierno de Néstor Kirchner es un ejemplo muy palmario de que no es la voracidad de los empresarios, más allá de que pueda haber en algún sector posiciones dominantes, niveles de precios más elevados y demás. Pero, no, ya sé, los hay, pero el tema del proceso... En los países desarrollados hay regulaciones sobre las posiciones monopólicas y Argentina tiene mercados concentrados. Lo he dicho 1.000.000 de veces que la Argentina tiene una ley de defensa de la competencia desde la alianza, desde el gobierno de la Rúa, que se podía aplicar perfectamente en muchos casos y acá se ha aplicado muy poco y siempre que se ha aplicado con un criterio de la puja política de corto plazo, digamos, de la coyuntura y la puja política de corto plazo. Pero no quiero desviarme... Bueno, entonces dame un voto de confianza a una política de precios pero no quiero desviarme que reconoce esa realidad y trata de mejorar. No, pero a lo que quería ir es que Kirchner tuvo inflaciones del 3, del 5, del 6, creo que el último año, en el 2007, ahí se disparó 22%, pero tenía esos niveles de inflación porque en aquel entonces había superávit fiscal, superávit comercial, acumulación de reservas. Digamos, un esquema macro totalmente distinto al actual. Me parece que esa es la principal causa de que hoy tenés 50% de inflación y que con Kirchner tuviste en promedio, si uno promedia los 3 primeros años con el último, 10% de inflación, promedio anual. Yo te digo... el precio de la soja en ese momento era importante, pero no como el que hay hoy. Y esa es una discusión. Ahora veremos, vamos a ver. Bueno, Roberto Feletti, gracias. Seguiremos discutiendo. ¿Vos le querés preguntar el tema de la ley de abastecimiento? ¿Cómo se querías preguntarle eso? ¿Cómo se aplica la ley de abastecimiento? Porque ha aparecido en los medios que van a aplicarle a los empresarios ley de abastecimiento y demás. ¿Es así? ¿Van a aplicar o intimar? ¿A quién le van a aplicar la ley de abastecimiento? No nos anticipemos. Yo creo en las políticas de acuerdo. Yo quiero acordar y apelo a la responsabilidad de los empresarios y a la búsqueda del equilibrio social en Argentina. Feletti, hay una intencionalidad. Ahora, Feletti, cuando hablas de voracidad de los empresarios, vos estás viendo que hay una intencionalidad política. ¿Hay una intencionalidad política? ¿Los empresarios ven al gobierno débil y por eso aumentan más los precios? A ver, yo no hablé de voracidad en los empresarios, es un término que usaron ustedes, primero. Segundo, dije que hay posiciones en el empresariado que los hacen ser dominantes en el mercado y hay algo que estudiamos en la facultad todos, que es el punto de Cournot, que es donde maximiza el beneficio un monopolio. Y generalmente cuando maximiza el beneficio un monopolio lo hace por precio y no por cantidad. ¿Sí? No hablamos de voracidad, hablamos técnica microeconómica. Punto de Cournot, en la maximización del beneficio de un monopolio es por precio y no por cantidad. Bueno, Roberto, si aceptamos que hay mercados concentrados... Roberto, no vamos a discutir eso ahora en la tele, pero todo eso es la micro sobre el nivel de precios. Ahora, ¿cómo se mueven los precios? La variación general de los precios de la economía, eso es la macroeconomía. Desde Keynes para acá es la macroeconomía y eso es Está bien, pero... la inflación. Después, si hay algún sector donde fijan... Bueno, pero esa pregunta no, ya sé. No es al secretario de Comercio. No, esa Guzmán, esa la voy a tener con Guzmán cuando vuelva de Washington. Feletti, gracias, muy amable.
Gracias a ustedes. Ahí estaba el secretario de Comercio, Roberto Feletti. Muy interesante, Feletti. Lo tengo a Federico Aurelio. Gracias, Federico, por venir. Siempre un gusto. Tiene información de último momento, Candelaria, y ya le voy a pedir a Federico que me haga una evaluación de qué está pasando con el gobierno, cuál es la orientación. Candelaria. Sí, Maxi, porque el gobierno está evaluando seriamente adecuar los protocolos de COVID para las elecciones del próximo 14 de noviembre. La idea es que ya no haya colas afuera de las escuelas, que se relajen un poco los protocolos, porque analizan desde el gobierno. La gente volvió a las plazas, a los bares, a los restaurantes, a los estadios de fútbol. ¿Por qué tenemos que mantener los controles tan férreos que tuvimos durante las PASO? Lo están evaluando entre la Cámara Nacional Electoral, el Ministerio del Interior y, por supuesto, el Ministerio de Salud para saber hasta dónde se puede relajar, pero ya es un hecho que de mínima van a buscar adecuarlos, si no eliminarlos por completo a los protocolos COVID para las próximas elecciones. ¿Qué evalúas con lo que escuchábamos recién de Feletti? Está claro que la inflación es el gran problema de todos los gobiernos en términos políticos. ¿Qué imaginás que quiere hacer el gobierno, más allá de lo que hablábamos de la política económica y demás, con la designación de Feletti, que se muestra como un duro con los empresarios? No me gustaría estar en la piel de un funcionario que considera que su desempeño va a ser evaluado de acuerdo a la inflación en la Argentina. Claro. Sí. Lamentablemente, los últimos 30 años dicen que los funcionarios que cumplieron ese rol, muy difícil que hayan salido airosos, ¿no? Se lo veía con confianza, pero la verdad que, como vos decías recién, es claramente el principal problema de los argentinos. Es el principal problema de los argentinos, es el principal motivo por el cual votaron en el 2019 a este gobierno y por el cual no lo votaron el otro día en las PASO del 2021. Porque consideraban que iba a mejorar su poder adquisitivo y no mejoró. Entonces el gobierno tiene el desafío de generar un programa de gobierno justamente para intentar que de acá a noviembre va a ser muy difícil visibilizar cualquier mejora, pero por lo menos que la sociedad crea que tiene algunas herramientas para mejorar este estado de situación que es bastante tétrico, ¿no? Ahora, vos ves que esta idea de poner un funcionario que tenga protagonismo en la Secretaría de Comercio, que diga los acuerdos de precios, la canasta, estamos peleando contra los supermercados, los fabricantes de alimentos, de alguna manera cala desde el punto de vista político en el electorado, más allá de los resultados, porque obviamente la inflación sigue corriendo al 52% y va a seguir corriendo ese nivel más allá de Feletti. Es obvio que, como también me parece que implícitamente lo reconocía Feletti, no es Feletti el que va a solucionar el problema de la inflación. Ahora, ¿le cambia? ¿Es una movida, si se quiere, más electoral, de tratar de mostrarse activo con algo que no puedan resolver en el corto plazo? Puede ser que, obviamente, está teniendo una visibilidad que no tenía Paula Español. Es decir, que indudablemente han buscado un perfil de funcionario en un rol tan importante, distinto al que había hasta ahora. Ahora, el problema es lo que uno ve no solamente en la política económica, sino en muchas de las decisiones del gobierno, es las intenciones respecto a las realidades. Hasta ayer estábamos evaluando el congelamiento de precios y hoy aparece con un masazo el 3,5% de inflación de septiembre. Entonces, intenta dar un paso para adelante y vuelve 2 para atrás, no porque tiene voluntad, sino porque la realidad le tira el peso de la realidad y le impone un criterio distinto. Tenemos un ministro que está en Estados Unidos evaluando cómo mejorar la relación con el FMI y el acuerdo y demás, y otros funcionarios vinculados con el gobierno diciendo que con el FMI no hay que pagar nada, no hay que acordar nada. Entonces, esta diversidad, porque una cosa era la diversidad que se esperaba al frente de todos, con distintas ideologías y demás, pero con una política consensuada y en común. Ahora, intentar solucionar con decisiones que son de muy corto plazo o que directamente al día siguiente ya se desvanecen no tiene ningún sentido. Ahora, claro, vos decís, claro, una cosa es la diversidad del frente de todo, otra cosa es la discusión en público de cuál es la orientación hacia dónde va el frente de todos. Vos sabés que yo planteaba que este 52% de inflación plantea un problema enorme para el gobierno para después de la elección, porque va a un acuerdo con el fondo. El presidente el otro día lo dejó clarísimo, va a haber acuerdo con el fondo. El gobierno está usando 4.000 millones de las reservas entre septiembre y diciembre para pagarle al FMI.
no hay forma de que no haya acuerdo con el fondo. Es decir, porque si no se queda sin esos dólares en la reserva y sin acuerdo y va al estallido total. Pero el presidente aparte lo dijo, digamos, ¿no? Se lo dijo claramente a los empresarios y más allá de que haya acuerdo con Cristina, no acuerdo con Cristina, Argentina va a un acuerdo con el fondo. Ahora, la pregunta es, ¿qué tipo de poder político va a tener Alberto Fernández después de la elección para implementar el acuerdo con el fondo? Porque el acuerdo con el fondo plantea una reducción del déficit fiscal que Guzmán ya planteó para el presupuesto 2022, aumento tarifario y a ver qué hacen con el dólar, porque es lo que contaba al principio. Ojo que acá vas a tener 52% de inflación en un año en el que el dólar va a correr 30 puntos por debajo de la inflación, el dólar oficial. Y nosotros ya somos grandes y hemos visto de estas experiencias muchísimas y hemos visto siempre cómo termina eso, que no hay forma de sostenerlo. Con el agravante que no hemos visto algo que vaya a una corrección cambiaria con 50% de inflación. Lo hemos visto en otros momentos, lo hemos visto en el 2013, lo hemos visto en el 2015, lo hemos visto en el 2017, pero todos años donde tenías 25% de inflación de base. Acá tenés 50%. Entonces, la pregunta es, ¿vos ves que el gobierno, después de pasar el proceso electoral, se reacomoda políticamente y dice, esta es la dirección, vamos con el acuerdo con el fondo, planteamos un panorama muy complejo a la sociedad y vamos hacia ahí? ¿O ves que el gobierno todavía está disputando qué hace después de la elección? Mirá, yo considero que el gobierno debiera tomar decisiones independientemente de la elección. Si la elección genera que le falte 1 o 2 senadores para el quórum y pierde 5 o 6 diputados, no va a cambiar el rumbo del gobierno. Y si no los perdiera, porque milagrosamente lo remonta, tampoco va a cambiar la problemática real del país que está en manos del gobierno, que es mejorar la situación económica. Entonces, tiene que tener, por lo menos, mientras se genera la recuperación, informarle. De la misma manera que el FMI, cuando uno llega a un acuerdo, se le informa todo lo que uno va a hacer, bueno, explicarle a la sociedad qué es lo que va a hacer para mejorar la situación económica. Y a partir de ahí es donde puede llegar a tener 2 años próximos de mejor humor social con la gestión de gobierno. Después, la cuestión electoral, ahora toda la dirigencia se rasga las vestiduras, si va a perder el quórum, si va a tener cuántos menos diputados va a tener. Bueno, eso va a suceder. Nosotros no vemos hasta ahora grandes cambios respecto a lo que sucedió en las PASO, pero aunque sucediera alguna recuperación en algunos distritos y demás, no va a cambiar el eje del problema del país, que es cómo mejorar la situación de la gente. Entonces, en base a eso, tiene que tener una política consensuada de los distintos funcionarios vinculados con la economía, donde le expliquen a la sociedad cómo piensan desarrollar estos próximos 2 años de gestión. Ahora vuelvo. Vos siempre haces una medición donde le preguntás a la gente quién cree que es el principal responsable de los problemas económicos del país. ¿Cómo está eso? Porque siempre es igual, digamos, cuando empieza un gobierno nuevo dice el responsable es el anterior. Pero en algún momento, como el que está en el gobierno empieza a fracasar, empieza a olvidarse de la herencia y empieza a atribuirle la responsabilidad al que está en curso. ¿Cómo está eso? Bueno, en las últimas ocasiones lo hemos hecho más amplio en el tiempo. Entonces poníamos el presidente actual, Macri, la gestión Néstor Cristina y viene de arrastre de otras décadas. Bueno, hoy predomina la sumatoria del kirchnerismo más la gestión actual. En segundo lugar, la gestión actual no es el que tiene la mayor responsabilidad, sino que está en la acumulación sobre todo de los años anteriores. En segundo lugar, Macri y en último lugar, que viene de arrastre de las últimas décadas. Es decir, que hoy al gobierno se le atribuye la principal responsabilidad en el tema económico. Vos decís porque es un gobierno que además no es solamente estos 2 años, sino que carga la mochila de los 2 últimos gobiernos de Cristina. La sumatoria de las gestiones anteriores. Ese es un tema muy interesante, ¿no? Porque algunos dicen, bueno, ¿cómo la sociedad se mostró tan cansada tan rápidamente, más allá de la bomba que significó la pandemia y demás? Porque sin duda sobre el gobierno de Alberto Fernández pesa también la mochila del cansancio al final de los años de Néstor y Cristina, claro. Sobre todo de Cristina, digamos, que cuando empieza la situación económica. Sumado a la acentuación que tuvo los años de Macri y los primeros 2 años de Fernández, donde lo económico, que siempre va mal, anduvo mucho peor. Entonces,
Sumado a eso es que donde la gente estalló y un tercio de los argentinos decidieron no ir a votar. Ya está Nicolás del Caño. Gracias, Nicolás, por venir. ¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo estás? Quería que estuviera Nicolás del Caño porque, claro, esta semana estuvo José Luis Espert y en un momento, claro, nos percatamos de esto. Tenés los números que esta es una sociedad donde obviamente hay una polarización grande entre el gobierno y Juntos por el Cambio. Estos son datos de la última elección de las PASO. Y ahí está, claro, el Frente de Todos que están desesperados con el 31% a nivel nacional, ¿no? Viendo que este es un piso, pero que nunca tuvo el peronismo y viendo ya si con Aníbal Fernández, con los gobernadores, por lo menos con el estilo propio, pueden convencer a los propios y subir ese piso. Pero ojo que en tercer lugar, a nivel nacional, está con casi 1.300.000 votos el Frente de Izquierda. La izquierda, Nicolás del Caño, es el primer candidato a diputado nacional en la provincia de Buenos Aires. Fue candidato a presidente y demás. Pero ojo que también hay una elección muy buena de la izquierda en todo el país, no solamente en la provincia de Buenos Aires. Lo tercero. Y después, bueno, están los votos de Espert y de Milei, que también han hecho una buena elección, pero que no tienen armado por ahora nacional. Creo que tienen algo en Córdoba, tienen alguna armado en otra provincia, pero en términos, por eso, cuando hablamos, digamos, de Milei y Espert como fenómenos que han aparecido importantes y que van a hacer una muy buena elección en la ciudad y en la provincia, y también como fenómenos que influyen mucho en el ala derecha de Juntos por el Cambio, que es el principal partido de la oposición y que lo ha puesto en un dilema de que si se radicalizan, si dialogan, el propio Larreta. Ojo que en términos de peso político electoral, la izquierda está tercero a nivel nacional. Sí, sí. ¿Cómo elecciones muy interpretás buenas, eso? por ejemplo, en Jujuy sacó 23%. ¿Y cómo interpretás eso? Bueno, que dentro de las opciones, justamente... ¿Es un voto antisistema? ¿Es un voto bronca? ¿Qué es? Es una sumatoria. Lo que pasa es que, entre otras cosas, es una fuerza política nacional. Y casi todas las otras que conocemos, como vos, la nueva de los libertarios, que tuvo una buena elección en la ciudad de Buenos Aires y una relativa buena elección en la provincia, no suman en todo el país. Y la izquierda hoy ha sido una opción para algunos de los que estaban enojados con el gobierno, que obviamente no se sienten identificados con los espacios políticos más liberales o más conservadores. ¿Tiene un riesgo el kirchnerismo, que ha planteado en muchas cosas, más allá del gobierno de Alberto Fernández, un discurso más de izquierda, de perder votos por izquierda? Tiene un electorado compartido en el cual hay algunos que están dudando entre votar la izquierda o votar al gobierno. No es muy grande ese electorado, pero en la búsqueda de incrementar este 31% nacional del peronismo, obviamente que deben estar trabajando fuertemente para recuperarlo. Federico, gracias. Como siempre, ahora va a contar Candelaria de la Sota qué pasa con el 17 de octubre. Insólito también cómo fueron las idas y vueltas. Acá contamos que no iba a haber marcha el 17 de octubre. La Presidencia de la Nación decía que no iba a haber nada. Ahora, Presidencia de la Nación dice que sí, que va a haber marchas en todo el país por el 17 de octubre. Esto es porque la Cámpora salió muy fuerte a decir que cómo iban a estar desmovilizados. Ahí hay todo un tema que ahora va a contar Candelaria de la Sota. Del Caño, gracias por estar acá. ¿Cómo estás interpretando, digamos, un poco el crecimiento de ustedes en todo el país? Sí, mira, Maxi, yo creo que recién se mencionaba el resultado en Jujuy, donde quien encabezó la lista, nuestro compañero Alejandro Vilca, es un trabajador de la recolección de residuos allí en San Salvador y que expresa, creo yo, las luchas, las aspiraciones de muchísimos sectores del pueblo trabajador de Jujuy, que viene siendo ajustado por el gobierno de la provincia de Gerardo Morales, con la persecución a muchos sectores que salen a pelear, y también el ajuste del gobierno nacional. Y muchos habían votado al Frente de Todos, y esto no es solamente en la provincia de Jujuy, sino a nivel nacional, que con la expectativa de que se iba a terminar el ajuste que había llevado adelante Mauricio Macri. Y si bien la pandemia generó dificultades, el gobierno no cumplió sus promesas electorales, ¿no? De llenar la heladera o de elegir a los jubilados y no a los bancos, porque los jubilados fueron ajustados y los bancos siguieron ganando. Los trabajadores siguieron perdiendo porque el salario, estamos en el 4º año consecutivo en el que pierden los salarios en Argentina. Es decir que allí hay un descontento y por supuesto muchos no quieren volver a
al macrismo, que significaron 4 años de gobierno donde se generaron 4 millones de nuevos pobres, donde hubo un ajuste brutal de tarifazos, caída también de salarios, las jubilaciones. Entonces me parece que el Frente de Izquierda aparece ahí como una alternativa muy importante. En Chubut sacamos el 10% de los votos. En Santa Cruz sacamos el 8%, en Neuquén con nuestro compañero Raúl Godoy. En Mendoza, en Salta hicimos muy buenas elecciones. Además, por supuesto, de la elección de Miriam Bregman en la ciudad y la tercera fuerza en la provincia de Buenos Aires. Creo que esto marca una consolidación de la izquierda que hace 10 años venimos construyendo la unidad, ¿no? Viste que muchas veces se habla de izquierda, que no se... Sí, que estaban todos fragmentados. La mayor parte de la izquierda está unificada en el Frente de Izquierda. Somos 4 partidos, los principales partidos de la izquierda clasista en la Argentina, y creo que esta consolidación tiene que ver con que no declamamos una la unidad, sino que la estamos construyendo. Y me parece que al tradicional apoyo que recibimos de sectores de izquierda, que coinciden ideológicamente, políticamente con la izquierda, se han sumado sectores que reconocen una coherencia en nuestra defensa de causas, tanto de las mujeres, de los trabajadores, de la juventud, en defensa del medio ambiente, y que no solamente se ven en el Congreso, sino también en las calles, ¿no? Obviamente, ustedes ahora, y se vio el otro día con Miriam Bregman en el debate, con Milei y demás, son antagonistas, obviamente, de posiciones de los libertarios y demás, que plantean también posiciones, digamos, de la derecha más radicalizada, ¿no? En términos casi contrapuestos un poco a lo del Frente de Izquierda. Te pregunto, digamos, donde están en el borde del sistema, digamos, bueno, Milei planteando la casta política y demás, pero además, desde el punto de vista de las ideologías, digamos, bueno, vos lo conocés, digamos, no son ideas que están en el centro de lo que se llama el mainstream de la academia liberal, por ejemplo. El mainstream de la academia liberal fue en los últimos 40 años, y de hecho, la verdad que ganó todas las batallas desde el punto de vista académico, Milton Friedman, el monetarismo. Esto es la escuela austríaca que fue siempre un margen, digamos, en el tema. Pero que plantea un discurso muy interesante desde el punto de vista de acaparar, digamos, la atención y demás. ¿Ustedes también se consideran que son contrapuestos, digamos, están en el borde del sistema como Milei y como Espert? Como Milei, digamos. Espert no digo que estuvo hasta... No se defina así. Bueno, no, yo lo que te quiero decir es que me parece que, bueno, Miriam la rompió en el debate el otro día y, entre otras cosas muy buenas que tuvo su participación, desenmascaró que en realidad Milei no es antisistema, ¿no? Porque Milei, más allá de sus discursos, en realidad Milei, como asesoró al genocida Bussi y como él habla de anticasta, ¿no? Contra la casta política, etcétera, etcétera. Pero se demuestra claramente, ¿no? En sus guiños a Bullrich, etcétera, habló hasta de una fórmula con Bullrich posiblemente, ¿no? Que es más que casta política, ¿no? La vimos con el gobierno de la Rúa ajustando a los jubilados, a los trabajadores, lo vimos en el gobierno de Macri. Bueno, yo creo que Milei en realidad, como quedó demostrado, defiende a los dueños del país, a los grandes grupos empresarios. Él lo que quiere es que existan políticas más favorables a ellos, ¿no? Y cuando habla de libertad, también es completamente falso, es decir, porque habla de libertad para unos pocos, para los grandes grupos empresarios. ¿Qué libertad van a tener aquellos trabajadores y trabajadoras a los cuales Milei les quiere aplicar una reforma laboral, aquellos que todavía no están flexibilizados, ¿no? Porque gran parte de los trabajadores está flexibilizado, trabajando 10, 12 horas por día por salarios que no te alcanzan? ¿Qué tipo de libertad si no hay acceso a la vivienda? Si no hay, es decir, lo que plantean es libertad solamente para ese puñado de grandes grupos empresarios. Yo creo que el antisistema, a ver, sí, digo, ellos pueden tener ese discurso, ahora después son los máximos defensores del sistema. Yo creo que la izquierda, obviamente nosotros planteamos otro tipo de sociedad basada en la igualdad y en una libertad real, ¿no? En función de eso. Yo creo que, por supuesto, que no tenemos nada que ver. Nuestros compañeros, nuestras compañeras, todos los diputados del Frente de Izquierda cobramos lo mismo que un trabajador, destinamos la dieta a la lucha de las trabajadoras y los trabajadores. Recién te nombraba Alejandro Vilca, recolector de... Es decir, no se reconocen como la casta política, digamos. Consideran que tienen desde prácticas políticas muy distintas. Desde abajo, totalmente. Rotan la banca de diputados, dividen los salarios. No, y queremos que todos los funcionarios políticos cobren igual que un trabajador. Ahora, la pregunta es, Milei y demás, no sé si Espert también, ¿tienen capacidad de influir en un ala del partido de la oposición más importante que hoy es Juntos por el Cambio, que está un poco desorientado cuando le aparece todo este discurso, digamos, por este lado?
¿Ustedes tienen una posibilidad de construir políticamente más allá del frente de izquierda, digamos, con otros partidos políticos, o son endogámicos? ¿Es el frente de izquierda y van a construir siempre en ese espacio? Mira, nosotros construimos con todas las fuerzas que coinciden, digamos, con un planteo anticapitalista, ¿no? Creo que ahí... Esperamos un segundito, Nicolás, pues estaba hablando Alberto Fernández ahí en IDEA. Vamos a escucharlo unos minutos. Ordenar mis ideas en una... Está ahí en el foro empresario el presidente. A ver. Y vengo acá sin repaso del discurso, pero tratando de ordenar un poco el sentido de lo que quiero transmitirles. Miren, Argentina, nuestro país, está saliendo de un momento único, absolutamente único. El mundo todo se vio enfrentado a una pandemia que arrasó economías, arrasó empresas, arrasó puestos de trabajo, pero lo que es peor es que acabó con millones de vidas. El vértigo con el que enfrentamos ese tiempo no nos ha permitido reflexionar sobre lo vivido y sobre lo que somos. Fuimos combatientes contra un virus de una letalidad enorme que se propagó por el mundo a una velocidad inusitada. Hoy, después de muchos cuidados y después de ser inmunizadas por vacunas que la ciencia desarrolló en tiempo récord, somos sobrevivientes. Somos aquellos a los que la muerte no logró atraparnos. Semejante privilegio que Dios nos ha dado nos exige reflexionar ya no sobre lo ocurrido. Nos impone el deber moral y ético de poner manos a la obra para construir una sociedad nueva, donde el desarrollo sea constante, donde los desequilibrios estructurales desaparezcan y donde la justicia social deje de ser una consigna y empiece a convertirse en una realidad. Convencido de que todos los que estamos aquí somos actores de este presente, creo oportuno convocarlos a unir esfuerzos en la construcción de esa nueva sociedad. Soy el presidente de todos los argentinos y de todas las argentinas. Trabajo cada día para la unidad del pueblo. Sé muy bien que desde hace muchos años somos una sociedad con bandos en pugna, tirando cada uno de una punta de la soga. Tirando cada uno para su lado, solo logramos inmovilizarnos como sociedad. Asumí el gobierno el 10 de diciembre del 2019 con el espíritu franco de convocarlos a todos a tirar la soga para el mismo lado. La pandemia, desatada tan solo 99 días después aquí en Argentina, volvió a convertir a nuestra sociedad en dos sectores en pugna. Y de repente, poco a poco, volvimos a quedar enfrentados en bandos diferentes. En este instante, cuando nuestras vidas recuperan una tranquilidad perdida, el momento es oportuno para abandonar los insultos, las quejas antisolantes, las antinomias y los enfrentamientos. Ya es hora de que tratemos de profundizar nuestros acuerdos y minimizar nuestras diferencias. No se trata de unificar ideas. La democracia exige respeto a la pluralidad. Pero como muchas veces he dicho, esa pluralidad es sinfónica. Cada uno que toque el acorde que le corresponda en el tiempo que le es dado, para que la armonía haga sonar muy bien al sistema democrático. Al punto al que hoy hemos llegado es el corolario de una pandemia y de políticas que previamente se aplicaron en nuestro país, que dejaron una economía estancada y altamente endeudada. Digo esto no con ánimo de hacer revisionismo. Sí, solamente tengo el propósito de tener en claro en qué punto estamos, de qué punto partimos en esta tarea de reconstrucción a la que los estoy convocando. Quiero dejar atrás los debates estériles, pero quiero hacerlos partes del diagnóstico del presente para que a partir de allí encontremos juntos los caminos de salida. El Gobierno Nacional es quien debe poner sobre la mesa las distintas alternativas para poder encontrar soluciones a los conflictos que hoy se nos presentan. El primer gran problema que Argentina debe enfrentar con decisión
es terminar con la desocupación creando empleo genuino. Debemos trabajar con toda firmeza para que cada argentino y cada argentina encuentre en el siglo XXI un lugar donde trabajar y ganar dignamente el sustento diario para su familia. La asistencia del Estado no puede ser el remedio para la falta de empleo. La asistencia del Estado a los sectores más postergados es solo un paliativo para sobrellevar la pobreza. No es posible perpetuar esta realidad que definitivamente debe avergonzarnos. No existe otro remedio que la inversión privada que asocia al capital y al trabajo para lograr un desarrollo sostenible en nuestra sociedad. Esa ha sido nuestra convicción desde siempre. Permítanme contarles una experiencia personal que a menudo repito, pero que me ayuda a explicar mejor esta mirada que tenemos. Cuando uno recorre el país haciendo campaña, tengo bastantes campañas electorales en mis espaldas, miles de personas se nos acercan con una carta en la que cuentan sus angustias y piden lo que necesitan. En el año 2003, cuando con Néstor Kirchner hacíamos campaña, esas cartas nos pedían una y otra vez un plan. En el año 2003, una y otra vez, miles de cartas que nos pedían un plan. Por entonces, más de 2 millones de personas eran beneficiarias de un programa llamado Jefes y Jefas de Hogar. Durante los 4 años y medio del gobierno de Néstor Kirchner, Argentina creció a un promedio anual del 7% y se crearon más de 2 millones de empleos. Esto permitió que al dejar el gobierno en diciembre del 2007, los planes sociales se habían reducido a un número cercano a los 400.000. De más de 2 millones, cuando dejamos el gobierno con Néstor, quedaban 400.000 planes sociales. Ese año fui el jefe de la campaña que llevó a Cristina a su primera presidencia. También hicimos actos y también recibíamos miles de cartas y notas que la gente nos daba en esos encuentros. Entonces advertí que ya nadie nos pedía planes. Ahora nos pedían mejores condiciones de trabajo. En los 8 años en que Cristina fue presidenta, el empleo siguió creciendo. En total, se generaron más de 1 millón de puestos de trabajo. El desempleo se redujo a poco más del 5%, un número que muestra más la rotación en el empleo que el desempleo real. El número de planes sociales se había reducido a menos de 200.000. Pero hubo un dato más llamativo. Para el 2015, cuando Cristina terminó su mandato, nadie pedía ni planes ni trabajo. ¿Cuál era el reclamo de entonces? El reclamo era que los asalariados no pagaran impuestos a las ganancias. Qué diferencia, ¿no? Los menos de 200.000 planes que dejó Cristina al concluir su mandato se multiplicaron en los 4 años subsiguientes. El 10 de diciembre de 2019, al asumir el mandato, mi mandato, casi 800.000 planes se distribuían en Argentina. De menos de 200.000 estábamos en diciembre del 2019 en casi 800.000 planes sociales. La apertura indiscriminada de las importaciones, la caída sostenida del consumo y el cierre de 23.000 pequeñas y medianas empresas aparejaron un incremento preocupante de la desocupación y de la pobreza. Quiero decir con esto que si algo caracterizó al espacio político que hoy gobierna la Argentina es la promoción de la inversión empresaria y la creación del empleo. Con ese mismo espíritu actuamos hoy. Por eso estamos disponiendo a través de un decreto marco un sistema que posibilite que los que hoy son beneficiarios de planes sociales puedan ser empleados en la actividad privada sin perder ese derecho. Necesitamos impulsar el empleo registrado. 3 actividades económicas ya han avanzado en cumplir ese objetivo. Primero, fue en la ruralidad, donde impulsamos que quienes tienen planes se conviertan en trabajadores rurales, tan importantes a la hora de cosechar. Después avanzamos en la misma senda con la construcción. Y ayer mismo dimos otro paso en el mismo sentido,
con la actividad gastronómica y hotelera. Cambiar planes por empleo. Ese debe ser nuestro primer objetivo. De este modo, estaremos combatiendo frontalmente a la pobreza que hoy ha asumido a millones de familias argentinas. Nosotros siempre hemos cuidado el empleo formal. La asignación para el trabajo y la producción es una prueba cabal de lo que digo. Sostuvimos a miles de empresarios abonando parte de los sueldos de quienes allí trabajaban. Seguimos haciendo lo mismo hoy, aportando los repros en las actividades que aún necesitan del auxilio del Estado. Crear empleo es algo que también debemos abordar en forma conjunta. Debemos hacerlo sin estigmatizaciones. No debemos ver al trabajo como un costo, sino como una inversión. He oído en los últimos tiempos muchos reclamos para ponerle fin a las indemnizaciones por despidos. ¿Agua habrá? Se repite la idea una y otra vez de generalizar esquemas indemnizatorios que sirven a sectores que tienen una alta tasa de rotación de empleo y también de informalidad. La construcción o los textiles son ejemplos de lo que digo. Hasta aquí no hay ninguna evidencia que muestre el éxito de esas lógicas. Estos modelos siempre se inspiran en sistemas que existen en países nórdicos o en Australia. Y nos lo cuentan. Ahora, déjenme repasar con ustedes un poco esos sistemas. David Card acaba de recibir el Premio Nobel de Economía. Estudió precisamente los efectos de las indemnizaciones sobre la economía de Austria. Y concluyó que las indemnizaciones tienen efectos positivos. Lo más importante del aporte de Card es que demostró que el sistema laboral, con mayor o menor flexibilidad, en nada altera el comportamiento del trabajador. Así se concluye que no es cierto que los trabajadores con mayores derechos se vean incentivados a ser despedidos. Veamos qué pasa en los países nórdicos en esta materia, porque muchas veces son citados como ejemplos esos países nórdicos. Veamos lo que pasa en Finlandia. En Finlandia, por ejemplo, el despido sin causa está penado con entre 3 y 24 salarios. Y el sindicato debe intervenir en el conflicto de manera obligatoria. Las multas aplicadas por despidos arbitrarios llegan a los 35.000 euros. Y estas condiciones se imponen a todas las empresas que tengan más de 20 empleados, es decir, a las pymes. En Dinamarca, los empleados fuera de convenio son protegidos ante el despido sin causa. Los costos indemnizatorios oscilan entre 6 y 12 meses de salario. Y en todos los casos, el sindicato debe intervenir en la solución del conflicto. En Noruega no hay indemnizaciones por despido sin causa, es cierto. Allí no hay indemnizaciones, pero para que alguien pueda ser despedido, el empleador debe contar con la anuencia del empleado, con la anuencia de su abogado y con la anuencia del sindicato. En ese contexto, el empleado despedido invariablemente sigue cobrando su sueldo hasta que la justicia homologa la decisión del despido. Una economía que crece, produce y exporta necesita de una fuerza laboral bien paga y protegida en sus derechos. Eso es lo que creo. Con este sistema laboral se crearon en Argentina 4 millones de empleos entre el año 2002 y el año 2015. Las medidas de excepción que hemos tomado, la prohibición de despidos y la doble indemnización, deben ser entendidas de ese modo, como medidas de excepción, no como reglas. Han sido dispuestas en un momento único y no van a sostenerse en el tiempo. En el mismo sentido, hemos tomado varias de las medidas que ustedes en este mismo seminario y en el documento de trabajo han planteado. El plan Te Sumo
rebaja cargas patronales para las pymes y subsidia parte del salario para las empresas que tomen jóvenes de entre 18 y 24 años. La Ley de Economía del Conocimiento reduce cargas patronales en un 70% para todo el sector y también elimina retenciones a las exportaciones. Para el Norte Grande y San Juan y Mendoza eliminamos aportes patronales por 3 años en todos los sectores productivos, fomentando el desarrollo federal. Hemos reducido las contribuciones patronales en un 90 o 95%, según sea el caso, para las y los participantes de programas de empleo y formación profesional. Asimismo, para que Argentina retome su rumbo, debe resolver definitivamente el problema de la deuda que heredamos. En parte, hemos resuelto la cuestión acordando con los acreedores privados. Hemos preservado que el acuerdo no postergue a los más necesitados y le permita a Argentina poder recuperarse. Hemos ganado tiempo y logramos una reducción de la deuda de más de 37.000 millones de dólares. Ahora estamos discutiendo la deuda tomada con el Fondo Monetario Internacional. Se trata de un caso único en la historia del organismo. El préstamo dado a la Argentina en el año 2018 por 57.100 millones de dólares representó el mayor préstamo otorgado por el organismo a un país miembro. Ese año representó el 55% del total prestado por el Fondo Monetario Internacional a todo el mundo. Esa suma, 57.100 millones de dólares, era equivalente al 11% del Producto Bruto Interno de entonces. Y fue dado en un marco de fuga de divisas que contradijo los mismos estatutos del Organismo de Crédito Internacional. Como el crédito se contrajo bajo la modalidad del stand-by, ese crédito estamos obligados a pagarlo en un plazo no mayor de 3 años. Con lo cual, eso significa que en los 2 años que siguen, en el 2022 y en el 2023, Argentina está obligada a pagar en cada año más de 19.000 millones de dólares en concepto de capital e intereses. El Gobierno Nacional está discutiendo con el Fondo Monetario cómo se paga esa deuda. Necesitamos que las tasas que se aplican se reduzcan. Necesitamos ganar tiempo para poder empezar a pagar. Y necesitamos extender lo máximo posible los tiempos de cumplimiento de esa deuda. Como somos enérgicos en el debate con nuestros acreedores, solo demostramos seriedad. Debemos resolver el problema de la deuda haciendo que la misma sea sostenible. Es decir, que no nos condene a la postergación de la Argentina. Debemos crecer, acumular reservas y empezar a cumplir. El problema de la deuda externa a Argentina y el problema de la deuda con el Fondo Monetario Internacional no es un problema del gobierno de Alberto Fernández, es un problema de la Argentina. El gobierno de Alberto Fernández tendría resuelto el problema, porque con el tiempo de espera que logramos para empezar a pagar, nosotros en nuestra gestión no tendríamos que pagar nada, pero dejaríamos un problema para la Argentina del futuro. Y el problema nuestro no es sacarnos el problema de encima, es resolver el problema de la deuda en la Argentina. Ese es el objetivo. Los que hoy proponen tomar más créditos para pagar esos créditos, en realidad son los mismos que generaron esa deuda y después dijeron reperfilarla para profundizar aún más la crisis. Nuestra decisión de encontrar un rápido acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es absoluta. Pero un rápido acuerdo no puede conducirnos a un mal acuerdo. Son dos cosas distintas. Vamos a seguir discutiendo hasta que estemos seguros que tendremos los recursos necesarios para poner de pie la economía argentina y garantizar el trabajo en nuestro pueblo. Solo a partir de allí comenzaremos a hacer frente a las obligaciones que hemos heredado. El crecimiento también nos enfrenta a una triste puja distributiva.
Recomponer el salario real es una obligación que tenemos como sociedad. El ingreso de los trabajadores registra a partir del año 2016 una caída en el salario real que supera el 20%. Esta es una tarea que debemos imponernos cumplir. Los empresarios deben hacer su aporte. Hemos visto que en septiembre y en lo que va de octubre, el precio de los artículos de la canasta familiar se han incrementado de manera incomprensible. Debemos encontrar el punto de equilibrio para que esa suba de los precios cese. Queremos hacerlo de acuerdo con los industriales y las cadenas de comercialización. Pero todos deben saber que seremos inflexibles en esta materia. El pueblo argentino no puede ser víctima de la especulación y la ambición de algunos. Una sociedad donde unos pocos ganan y millones pierden no se parece a una sociedad, se parece más a una estafa. Confío en poder encontrar ese equilibrio en una mesa común donde se discuta la cuestión. En los últimos tiempos, a través del Consejo Económico y Social hemos impulsado muchas medidas que fueron el resultado del acuerdo de los que producen, de los que trabajan y del Estado. La Ley de Economía del Conocimiento, el Plan de Electromovilidad Sustentable, el Plan Agrobioindustrial, el Plan Estratégico de Fomento a la Industria de la Construcción, el Plan para el Desarrollo de Gas e Hidrocarburos, el Proyecto de Ley de Compras para la Innovación del Estado y el Plan Plurianual de Financiamiento para la Ciencia y la Tecnología son muestras de lo que podemos hacer juntos. Ese es el desafío. Recuperar la educación, recuperar la ciencia y la tecnología, poner a la Argentina y a su economía en pleno movimiento, hacer crecer nuestra economía, dar trabajo. Esa es nuestra obligación. Argentina necesita de empresarios que sean los primeros trabajadores. Debemos escucharnos, debemos debatir, encontrar acuerdos. Debemos entender que estamos todos en un mismo barco. La pandemia ya nos enseñó que nadie se salva solo. Necesitamos de esos empresarios, emprendedores, trabajadores, sin lobbies y con creatividad, sin especulación y con producción, sin codicia y con solidaridad. Enrique Shaw, alguien que ustedes siempre recuerdan, decía que una empresa es como un barco. El descuido de uno puede llevar a todos a pique. Pensemos la Argentina de este modo, porque de este modo podemos hacer una sociedad mejor. Muchas gracias a todos y todas. Ahí está Alberto Fernández en el coloquio de IDEA. ¿Había ido el año pasado al coloquio de IDEA o al final no había ido? Y había sido por Zoom. Pues había sido virtual, claro. Pero bueno, la historia del coloquio de IDEA... Maxi, un mensaje a los empresarios. Le dijo, tienen que hacer su aporte. Él estaba hablando de los empresarios en materia de inflación. Dice, hemos visto en octubre, en septiembre y octubre, aumentos incomprensibles. Queremos acordar, negociar, pero seremos inflexibles. Dice Alberto Fernández a los empresarios con el tema respaldando de la línea de lo que hablábamos con Feletti más temprano. Y por otro lado, tendiéndole este tema del puente, digamos, el acuerdo, abriendo un poco el paraguas, un acuerdo con el fondo que necesita el respaldo, se lo dijo el otro día al establishment económico, los 10 empresarios con los que se reunió en Casa Rosada, pero al mismo tiempo negando, haciéndole un guiño a los sindicatos, negando el tema de indemnizaciones y demás, que ha sido propuesta de Juntos por el Cambio. También IDEA planteó una propuesta de flexibilización de contratos laborales y demás, descartando esa cuestión Alberto Fernández, que obviamente tiene del otro lado también al sindicalismo, que es parte del Frente de Todos. Nicolás del Caño, no sé si querés comentar algo respecto a Alberto Fernández. Yo decía, el kirchnerismo, de alguna manera, buscó, algunos dirán en el relato, no en la realidad, un discurso de centroizquierda muy fuerte, ¿no? Y en algún momento barrió con todo lo que era el campo progresista, entre comillas, se lo digirió, digamos, ¿no? Copó todo ese espacio del centro hacia la izquierda. ¿Vos creés que hay, era la pregunta que te había planteado, espacio ahí, en todo caso, para que el frente de izquierda siga creciendo?
Y yo creo que hay muchos sectores que, además de que no están de acuerdo con las políticas, muchas políticas que llevó adelante el gobierno, porque Cristina Kirchner reconoció que hicieron un ajuste. Esto que nosotros se lo dijimos a Guzmán cuando trajo el presupuesto en octubre del año pasado, le dijimos, ministro, el 1 de enero no es que va a haber menos pobres, no es que la pandemia va a dejar de existir. ¿Por qué usted está ajustando el IFE, el presupuesto de salud? O sea, un ajuste brutal. Lo felicitó Cavallo, diciendo que la primera parte de este año había logrado casi un déficit cero. Entonces, muchos sectores están descontentos porque no hicieron lo que consideran que deberían haber hecho, como prometieron en campaña. Ahora, el cambio del gabinete, poner a Mansur como jefe de gabinete, alguien que le negó el aborto a una niña de 11 años, algo que está en la legislación desde hace un siglo, bueno, también, ¿no? Es alguien que militante ferviente contra los derechos de las mujeres. Creo que hay muchos sectores que no están mal con eso, que no están de acuerdo para nada, porque aparte se ven peligrar también muchos derechos que se van conquistando con la movilización, con la lucha. Creo que ahí el Frente de Izquierda tiene que convocar a esos sectores. ¿O es un viraje a la derecha del gobierno? Yo creo que el gabinete, claramente, ¿no? Bueno, Julián Domínguez, más allá de los discursos que escuchamos ahora de Alberto Fernández, porque en campaña se prometen o se dicen muchas cosas que después, como ya lo vimos, con el gobierno anterior y con no se cumplen. Julián Domínguez le dio beneficios a los sectores del agropower, ¿no? Del agronegocio, y es un ministro que está ligado a esos intereses y también al ESMATA, ¿no? Y con eso conecto con esto que escuchábamos de Alberto Fernández. ESMATA firmó un acuerdo de flexibilización o reforma laboral en Toyota hace pocas semanas, y Alberto Fernández estuvo estos días, para quitarle el descanso de los sábados a los trabajadores a cambio de un bono de 8.000 pesos, monto fijo, que además con la inflación se te licúa rápidamente, pero quitarte el descanso del sábado, obligarte a trabajar los sábados, ¿no? Con el descanso del fin de semana, sábado y domingo, bueno, obviamente es un retroceso para los derechos laborales que se han conquistado. De eso no dice una palabra, más allá de que el gobierno dice que no está de acuerdo con esta reforma laboral a través de leyes de quita de indemnización, etcétera, etcétera. Esos sindicatos que están en el frente de todo llevan adelante convenios flexibilizadores como pasó en Toyota. Candelaria, una pregunta. Sí. Este viraje hacia la derecha o centro derecha que está haciendo el gobierno, ¿ustedes lo ven como una oportunidad para que atraer los votos más simpatizantes de la izquierda del gobierno hacia ustedes en las próximas elecciones? Yo creo que muchos sectores comparten muchas banderas con nosotros, muchas peleas, rescatan y respetan esa coherencia y creo que nos pueden acompañar en esta elección porque además saben que los diputados y las diputadas de la izquierda son una garantía de que no vamos a votar ninguna ley de ajuste ni el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Entonces yo creo que ahí hacemos una fuerte convocatoria a todos esos sectores. Pero también a los sectores populares descontentos con el gobierno que nos acompañaron, ¿no? A que sumen a sus amigas, a sus amigos, a sus familiares. Fíjate que hemos hecho una elección muy importante en La Matanza, en Merlo, donde estamos muy cerca de obtener concejales, ¿no? Donde más creció el Frente de Izquierdas en los sectores del segundo y tercer cordón del conurbano, ¿no? Donde ha golpeado muy fuertemente la crisis con Macri y también con este gobierno, y hay mucho descontento, decepción. Por eso el planteo nuestro es fortalecer a la izquierda, una fuerza desde abajo que está en cada una de las peleas del pueblo trabajador para enfrentar lo que se viene, ¿no? En eso están de acuerdo todos. El acuerdo con el FMI que implicará más ajustes. Te quiero hacer una última pregunta respecto a eso, ¿no? Porque era un poco también en la campaña electoral. Ustedes decían, se va Macri, el FMI queda, ¿no? En la campaña del 2019 y efectivamente era así, ¿no? ¿Ustedes ahí no ven diferencia entre el kirchnerismo y el macrismo Juntos por el Cambio? A ver, la diferencia en este caso, es que el crédito con el FMI y el endeudamiento con los acreedores privados, en un sentido muy acelerado, se dio en el gobierno de Macri, ¿no? Ahora, desde el punto de vista de reconocer el endeudamiento ilegítimo con los especuladores, en el derecho internacional se ha acuñado el término de deuda odiosa para dar cuenta de todo proceso de endeudamiento, sea bajo gobierno dictatorial o constitucional, deuda odiosa porque va en contra de los intereses del pueblo y porque aquellos que prestan el dinero saben que a quien se los están dando, en este caso Argentina, no lo va a poder pagar, ¿no? Por eso cuando Guzmán decía, bueno, el acuerdo con los bonistas, con los acreedores internacionales, bueno, logramos un acuerdo muy bueno, una quita importante. Bueno, ellos ya sabían que no se iba a poder pagar ese monto. Lo mismo, el acuerdo con el FMI se dice, bueno, se va a lograr años de gracia y
10 años, o algunos dicen más. Digo, si vos planteás 10 años de pago del acuerdo con el FMI, más lo que se le paga a los especuladores privados, casi que todo lo que dejan las exportaciones en la Argentina se va a pagar deuda. O sea, pero esta receta ya nos trajo hasta acá, con 40% de pobres. Ahora, tengo una pregunta concreta, ¿no? Respecto a cómo imaginás, no digo el mediano plazo, sino el año que viene, ¿no? Yo digo, desde el punto de vista económico, y muchas alternativas no hay en el cortísimo plazo para no ir a una crisis mayor, más devaluación, inflación todavía mayor del 50% y demás. ¿Vos crees que hay una alternativa sin que haya una licuación todavía mayor de todo? Digamos, de que si el gobierno dice mañana, bueno, no hacemos el acuerdo con el fondo, no solamente va a una mega devaluación y la inflación en el 100% y demás, hay corrida de depósitos, es decir, un 2001 potenciado. Digamos, Maxi, ¿no? Obviamente que nuestra postura está al contrario de eso, ¿no? Es decir, no se trata de una medida, no se trata de una medida aislada, ¿no? Sí. Se trata de, a ver, el desconocimiento soberano. No están dentro del sistema ya, no están, no están en la lógica de cuanto peor mejor, digamos. No, para nada. Tienen en claro que cuanto peor, más no estamos dentro del sistema, pero no tenemos ese pensamiento de cuanto peor mejor. Creo yo que... No, pero están dentro del sistema. Creo yo que la idea sí. es muy clara. El endeudamiento, la fuga de capitales, todo lo que se vino haciendo hasta ahora como política fracasaron. El desconocimiento soberano es una medida que no puede ser aislada, tiene que estar vinculada a la nacionalización de la banca, del comercio exterior, es decir, un conjunto de medidas para que los intereses de los trabajadores sean garantizados. Todos los recursos del país estén en función de las necesidades sociales y no de un pequeño puñado de grandes grupos empresarios y especuladores como ha sido hasta ahora. Pero la deuda creció desde la dictadura, esta parte se multiplicó por 42. ¿No? El endeudamiento en la Argentina y pagamos una fortuna de cientos de millones de dólares y seguimos debiendo también una fortuna. Entonces es un mecanismo de sometimiento, de dependencia del país al capital financiero internacional. Entonces no se trata de una medida aislada, ¿no? Por supuesto, los grandes grupos económicos, los sectores del poder van a reaccionar frente a esto. Por eso la fuerza que tiene la clase trabajadora y los sectores populares se ve en América Latina. Fíjate lo que pasó en Chile. Si no estaba la movilización popular del 2019, bueno, la herencia pinochetista no se hubiese puesto en cuestión como ahora, por ejemplo, ¿no? O en Colombia, con movilizaciones muy fuertes, digo, los países pilares del neoliberalismo en América Latina que están contra las cuerdas por la movilización del pueblo trabajador. La única forma de cambiar las cosas viene desde abajo. Te hago una última y la seguimos en otro momento, nos cayó encima el presidente en IDEA. ¿Con qué se referencian, digamos? ¿Con qué modelo económico exitoso, quiero pensar, se referencian hoy en el mundo? No, hoy no existe concretamente un modelo exitoso, ¿no? Creo que de eso se trata, ¿no? De plantear una alternativa de un sistema social que permita salir de la prehistoria como estamos actualmente, ¿no? Donde vos tenés un pequeño puñado de millonarios que tiene los mismos ingresos que más de la mitad del planeta. Digamos, hoy la izquierda no tiene una referencia, digamos, en una época fue la Unión Soviética, en otra época fue Cuba. Bueno, la Unión Soviética, digo, en otra época fue Cuba, hoy no hay una referencia. La estalinización de la Unión Soviética llevó, digamos, a una catástrofe, a las conquistas que se habían dado en el Estado obrero y campesino en Rusia. Digamos, nosotros somos trotskistas y justamente fuimos perseguidos, nuestra corriente, por aquellos que usurparon la revolución. Me parece que de lo que se trata es de eso, ¿no? De plantear otra perspectiva, un sistema que en la pandemia mostró, ¿no? La irracionalidad brutal. En vez de transferir la tecnología, en vez de liberar las patentes para producir, por ejemplo, de 12 millones a 60 millones de vacunas diarias se podría haber pasado si se daban estas medidas. No, se cuidaron los intereses de los grandes laboratorios, de Moderna, de Pfizer, etcétera, por delante de la vida de las personas. Se podrían haber salvado muchísimas más vidas. Entonces yo creo que ahí es una muestra brutal de la irracionalidad que tiene este sistema, como también la destrucción del planeta en función de las ganancias de los empresarios, etcétera. Me parece que ahí hay muestras más que elocuentes de que este sistema no va más. Nicolás del Caño, gracias, muy amable. No, por favor. Bueno, ya nos encontraremos en otro momento y seguiremos discutiendo. Vamos hablando de la tanda, cuando volvamos vamos a contar, bueno, qué fue la reunión hace un ratito. Acaba de terminar. Entre Guzmán e inversores financieros de Wall Street. Estuvo también el jefe de gabinete, Juan Mansur. ¿Qué se habló en esa reunión que acaba de terminar hace unos minutos en Wall Street? Tanda, ya volvemos. Bueno, atención, información de último momento. Acaba de concluir la reunión con inversores de Wall Street.
de Mansur, el jefe de gabinete, Martín Guzmán y los inversores. ¿Qué se dijo? Bueno, ahí hubo definiciones básicamente por parte de Mansur, definiciones, te diría, hasta políticas, y lo principal que dijo fue que Argentina, y cito textualmente, avanza decididamente a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Le preguntaban obviamente por detalles, él dijo que no quería dar detalles, que se estaba justamente pidiendo al FMI una rebaja de las tasas de interés, un alargamiento de los plazos, como recién dijo el presidente, y atribuyó, en este caso Guzmán, a la demora del acuerdo al FMI. Dice, nos demoramos con el acuerdo, pero eso es responsabilidad del Fondo Monetario Internacional. Es decir, buscaron tratar de anclar mínimamente, de tranquilizar a los inversores diciendo, se habló algo de Templeton y Pinco, que se quieren ir de la Argentina con los pesos presionando sobre el mercado cambiario. No hubo, ni se habló ni de ese tema, y yo pregunté, por ejemplo, si se había hablado de alguna cuestión política referida a las elecciones. El mensaje fue, Argentina va a un acuerdo con el fondo. Argentina va decididamente al acuerdo con el FMI. ¿Qué pasa este 17 de octubre? Bueno, no va a haber celebración oficial, Maxi, porque el gobierno finalmente no va a realizar el acto que tenía previsto en La Plata, en el cual el presidente Alberto Fernández iba a ser el único orador. Eso fue desactivado y comunicado por el jefe de gabinete hace algunos días, antes de que partiera a New York para reunirse con inversores. Pero ayer fue un día así con marchas y contramarchas respecto de qué va a pasar con el 17 de octubre. Porque lo que va a ocurrir es que el presidente, como presidente del Partido Justicialista, convocó ayer por Twitter a que la gente concurra a las plazas para conmemorar el 17 de octubre, que lo haga después de las 4 de la tarde, un poco para respetar las reuniones familiares por el Día de la Madre. Hay un comunicado oficial que publicó el Partido Justicialista y que fue retuiteado por Cristina Fernández de Kirchner. La verdad, Maxi, lo que ocurrió fue que desde la Cámpora y el kirchnerismo querían hacer una movilización para el 17 de octubre o acompañar al menos la que están convocando de hecho, madres de Plaza de Mayo. Acá contó Carlito González Prieto que Presidencia dijo no va a haber. Exacto. El 17 de octubre va a ser la convocatoria del día siguiente, el 18 de la CGT, claro, no vamos a hacer nada. Esa fue la idea original. Y se la dieron vuelta. Mansur dice, no va a haber, no vamos a ir a ningún lado el 17, vamos a acompañar a la CGT el 18, que va a haber una movilización. El 17 es Día de la Madre, que cada uno se quede en su casa. Y después dio marcha atrás el presidente. Una vez más, Cristina Kirchner logró torcerle el brazo. Bueno, muestra la interna que hay entre el presidente y la vicepresidenta y todo un quiebre dentro del Frente de Todos. Candelaria, gracias. ¿Cómo está el mercado para cerrar la semana? Dólar paralelo que está arriba, 187 pesos, $1,50 por encima al cierre de ayer, y Maxi, el contado con líquido otra vez en 180. Ayer tuvo que intervenir el Banco Central. Atención, menos que lo que hacía está terminando antes, la pero semana con ese dólar, que es el dólar de dolarización a las empresas, fondos de inversión en el sistema financiero, firme en 180 con el Banco Central interviniendo, porque si no estaría más alto. Y esto marca la incertidumbre que hay y las expectativas que se disparan de evaluación para después de la elección. Y obviamente tiene que ver también con el dato de inflación y por eso desesperados tanto Mansur como Guzmán de enviar la señal en Wall Street de que Argentina va a un acuerdo con el Fondo Monetario. Quédense en A24, ya llega Paulo Vilouta, nosotros nos reencontramos el lunes.